En general, los cuidados ambientales son bien importantes. Hay que tener la casa bastante ventilada. El asma alérgica está ligada fundamentalmente a los ácaros, que son alergenos, bichitos pequeñitos que viven en el dormitorio, en el colchón. Entonces es muy importante ventilar la habitación donde duerme el niño. Cuando el niño está en el colegio, obviamente, abrir bien ventanas, puertas, y obviamente también hacer una buena limpieza, ¿no? Se recomienda antes de aspirar, más bien un trapo húmedo sobre las cómodas, los roperos, todos los muebles, enseres que estén alrededor del cuarto del niño y donde el niño pasa la mayor parte del día cuando está en el hogar. Esos son los cuidados ambientales. También, bueno, evitar el humo del cigarrillo, que eso ya sabemos que es dañino, y tener cuidado con las mascotas. A veces es inevitable, ¿no? Pero de todas maneras, hacer que estén lo más lejanos del cuarto del niño donde el niño duerme. En cuanto a lo que es prevención, las mamás saben también ya que el niño se enferma, el niño con asma se enferma más frecuentemente y cae más mal cuando le dan gripes o resfriados. Tenemos ahora a disposición la vacunación contra la influenza. Es importante que el niño que tenga este problema esté vacunado contra la influenza. Lo colocan en cualquier centro de salud y también en cualquier médico pediatra particular lo está colocando. La vacuna de la influenza protege contra la gripe H1N1, contra la influenza A, la influenza B, y es una forma que está recomendada para prevenir. También tenemos la vacuna contra el neumococo para la neumonía, que también es otra forma, ¿no? Y obviamente otra medida también, bueno, es acudir regularmente a sus controles con el especialista y saber reconocer en el niño ya episodios que puedan llegar a dar dificultad respiratoria, como es tos nocturna, respiración rápida, o el niño que tose y vomita, o el niño que está tosiendo mucho de noche. No esperar a que el niño esté mal, sino que acudir rápidamente al médico. ¿Desde cuándo la triple vacunación clásica que había, desde cuándo ha pasado a un sistema de mayor protección? Actualmente, un niño que nace el día de hoy en el Perú, ¿cuántas vacunas se les pone? En general, el esquema de vacunaciones ya casi se parece al esquema americano, que es lo que nosotros manejamos, ¿no? El niño a los 2, 4 y 6 meses debe recibir una vacuna hexavalente que tenga una triple, la polio, la tos convulsiva, la hepatitis B y el virus y la meningitis. Esas son las 6 vacunas del mundo, la hexavalente. Es el hexavalente, y entre estas tenemos el neumococo, que se recomienda segundo o tercer mes, y de ahí tercero, quinto, séptimo mes, neumococo, y el rotavirus entre el tercero y quinto mes también. El rotavirus son gotitas, ¿no? Entonces descansa el niño de tanto pinchazo, pero son 2 gotitas. Ahora, estas vacunas del neumococo y del rotavirus, que es otro virus que produce muchos cuadros de resfrío, ¿también lo indican gratuitamente en los hospitales o hay que adquirirlos? Bueno, a este respecto, en general, de acuerdo a las épocas y a las zonas donde son zonas más pauperizadas o pobres, hay incluso aportes ya de vacuna de neumococo y rotavirus. No es en forma sistémica, pero sí lo podemos encontrar casi en todos los centros de salud de la periferia. El cuadro de influenza es lo que nosotros llamamos generalmente en casa la gripe. No solamente es mocos, no es solamente un poco de tos, sino que es un compromiso general de todo el estado de la persona, ¿no? Te da fiebre alta, bastante decaimiento, puede haber dolores musculares, articulares, va a haber también a veces legaña en los ojos, ronquera, y obviamente puede llegar incluso a producir sibilancias, obstrucción bronquial o hasta neumonía, porque hay neumonías virales también por influenza. En estos casos, a veces el cuadro es muy galopante y el niño puede, en un curso de 2 a 3 días, verse severamente afectado. Con esto hemos tenido casos de estos niños en la emergencia del hospital del niño, en la época también del H1N1, ¿no? Donde llegaban niños con una neumonía muy severa y rápidamente progresiva, ¿no? Que haciendo el estudio de hisopado faríngeo podíamos descartarlo. Al niño le sirve el pecho porque es asmático o porque tiene otro tipo de enfermedad. Y a este sentido, la alergia como causa del asma es un punto bastante importante. Casi un alto porcentaje de niños con asma son alérgicos a ácaros.
Entonces ahí viene el punto, ¿no? Lo que estamos haciendo actualmente en el Centro Especializado de Alergia es la prueba del prick test, que consiste en que estos bichitos los hemos convertido en gotitas líquidas con otro tipo también de elementos como son el gato, el perro, las cucarachas, etcétera, y estos colocados en el bracito del niño en forma de gotitas se realiza una puntura, de tal manera que podemos saber si el niño es alérgico o no al ácaro y de esta manera establecer el tratamiento correcto, ¿no? Y adecuado, que es una vacunación contra este tipo de ácaros, una vacunación antialérgica. Bueno, lo principal es un buen interrogatorio, en este caso a la mamá o al papá del niño, los que viven con el niño, ¿no? Para estar seguros de cuáles son los elementos que tienen mayor contacto con el niño. De hecho, nosotros pensamos siempre primero en los ácaros porque es lo que predomina en nuestra ciudad por el tipo de clima, la alta humedad que tenemos. Entonces los ácaros, de hecho, que son elementos que de todas maneras probamos, alergenos que probamos. Después también si hay contacto con perros, gatos en la casa, de repente hay un ave, un lorito, una paloma, etcétera, vamos indagando qué más está en contacto con el niño. Entonces, como usted dice, vamos preguntando a qué puede ser alérgico este niño. De acuerdo a eso, tenemos los extractos alergénicos que, como le puedo repetir, son gotas que se prueban en el antebrazo del niño. Se hace más o menos de acuerdo al promedio en general, más o menos se prueban unos 12 alergenos. Se hacen punturas, micropunturas que son prácticamente indoloras y esperamos más o menos unos 5 minutos y vamos viendo la reacción, ¿no? A los 15 minutos ya tenemos la roncha bien formada, en el caso de que la reacción sea positiva, es decir, ahí por ejemplo yo le puse la gota de un ácaro X y me creció una roncha después de que hice la puntura, el piquete con la lanceta, entonces ese niño es alérgico a ese ácaro, ¿no? Y así entonces podemos determinar de forma certera, porque esta es una prueba in vivo, muy diferente a hacer un análisis de sangre, usar reactivos químicos, etc. Esta es una prueba in vivo y de una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar a qué es alérgico ese niño. Bueno, es un acuerdo ya a nivel mundial que el asma se trata con inhaladores, es decir, con esos dispositivos que generan un aire presurizado con el medicamento y llega directamente a través de la nariz y la boca hacia los bronquios, ¿no? En los niños pequeñitos lo usamos con una aerocámara, que es un espaciador, que sirve para que esas partículas pequeñitas de medicamento, porque es como un polvito, lleguen directamente a los bronquios y no se queden en la boca o en la faringe. Y a nivel de costos realmente ni siquiera ya eso es una ventaja, porque en promedio más o menos un buen inhalador de marca está alrededor de los 25 soles hasta 30 máximo, y un jarabe se encuentra de repente por 20 soles o 22 soles. Pero ¿cuál es la diferencia? Primero, que ese jarabe me va a durar menos tiempo, y segundo, y es lo más importante, es de que no va a llegar y no va a tener el efecto que tiene el inhalador, ¿no? Como usted lo dijo previamente, ese jarabe primero pasa por el esófago, el estómago, intestino y lo otro, ¿no? Que también llega al corazón y entonces produce taquicardia, ¿no? Produce intranquilidad, irritabilidad en el niño, ¿no? Entonces puede usarse en alguna primera instancia o cuando hay un broncoespasmo leve, pero la elección, según, como le digo, las normas internacionales, es usar inhalador, ¿no? O sea, el broncodilatador como un inhalador. Vamos a definir lo que es este broncodilatador, ¿no? Lo que tenemos disponible en el mercado es el salbutamol, ¿no? Salbutamol. Este es un medicamento solamente que se debe usar en periodos de crisis. No es un medicamento que se deba usar en forma permanente e indiscriminada. Es decir, si el niño o la persona ya adulta presenta obstrucción bronquial, se le cierra el pecho en forma reiterada y tiene que usar más de 2 veces a la semana su broncodilatador, mire, esto significa que su asma no está controlada y por tal motivo debe de acudir al especialista para que le recomiende un tratamiento de un segundo nivel, es decir, un tratamiento que le permita controlar su asma en el sentido de bloquear la inflamación, que de hecho, si esa persona tiene una tos persistente, la inflamación persistente está allí y por tanto ya es otro medicamento que necesita. No es que esa persona sea adicta al inhalador, el salbutamol no produce adicción, pero sí, obviamente una persona, entre comillas, se vuelve dependiente
porque sus bronquios están todo el tiempo inflamados, pero es ya porque no está controlando bien y tiene que usar otra medicina. Pues bien, al margen de este tratamiento, el estrés, la preocupación, ¿cómo influye en el niño para estos cuadros asmáticos? La ansiedad, las emociones fuertes actúan definitivamente como un disparador o un factor exacerbante. El niño puede concomitantemente haber tenido una exposición a un alergeno o a un virus y estar, no digamos, con un nivel de 0 a 10 de 5 en obstrucción. Bueno, en ese momento de repente pasa algo, hay un disconfort, algún temor, algún susto, alguna ansiedad, y de 5 pasa de frente al 8, es decir, se cierra más, se obstruye más, es decir, actúa como un factor exacerbante. No siempre, pero frecuentemente sí sucede, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado también. He visto casos, los niños cuando acuden a veces a la emergencia y se les pone el nebulizador, ¿no? Que es una mascarita y suena un montón, el niño se asusta, se pone a llorar y se cierra más, ¿no? Controversialmente debería dilatarse, pero a veces sucede. ¿Por qué? Porque hay un factor definitivamente psíquico que también puede exacerbar, ¿no? Producir un aumento de los funciones.